Mediante el uso de la derivada hemos visto cómo podemos determinar los máximos y los mínimos relativos de una función, que se dan en aquellos puntos donde la derivada se anula o también podrían darse en los puntos donde no hay derivada. Sin embargo, esos son los máximos relativos. ¿Qué pasa con los máximos y los mínimos absolutos? Puede ser que una función no tenga máximos o mínimos absolutos porque se vaya al infinito. Sin embargo, si la función es continua, no va a tener entonces saltos de tipo infinito, no va a tener saltos de ningún tipo porque es continua, y además está definida en un intervalo cerrado, AB, entonces esa función no se va a ir al infinito, sino que va a estar acotada. Y además va a alcanzar su máximo y su mínimo absoluto, estamos hablando del valor mayor que toma la función o el valor menor que toma la función, en ese intervalo. Veamos. Esta función de aquí, es una parábola, tiene un máximo absoluto que se da para x igual a 2, pero no tiene mínimo absoluto, ya que la función se nos va a menos infinito. Y eso porque la estamos considerando en todos los números reales. Pero si consideramos la misma función, pero solo definida en un intervalo cerrado, desde el 1 hasta el 5, tendremos solo esto. Entonces, ya vemos que además de tener un máximo, que lo tiene en el mismo punto que antes, en el 2, tiene un mínimo absoluto, que en este caso se alcanza en el extremo del intervalo, en el 5. No baja más abajo de aquí porque aquí es donde termina. Entonces, toda función, da igual la que sea, siempre que sea continua, si la definimos en un intervalo cerrado, que esto es la idea que tenemos aquí, va a alcanzar su máximo y su mínimo absoluto en dicho intervalo. Se trata de encontrar ese máximo y ese mínimo. ¿Y dónde puede estar? Tenemos el siguiente resultado. Para encontrar el máximo y el mínimo absolutos de la función, lo que hacemos es evaluamos la función, vemos cuánto vale la función en los extremos, en A y en B. ¿Qué valor toma la función? Vemos qué valor toma la función en los puntos donde no exista derivada. Y vemos cuánto vale la función en los puntos donde la derivada vale 0. Entonces, teniendo evaluado la función en estos puntos, el valor más alto se corresponde con el máximo y el valor más pequeño se corresponde con el mínimo. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a encontrar el máximo y el mínimo absolutos de esta función de aquí, menos x cuadrado más 4x, que está definida en el intervalo 1, 5. Entonces, para ello, primero, los extremos del intervalo son el 1 y el 5. Tendremos que evaluar la función en 1 y en 5, que son los extremos del intervalo. La función en 1 vale menos 1 al cuadrado más 4 por 1, son 4 menos 1, 3. Y la función en 5 vale menos 5 al cuadrado más 4 por 5, 4 por 5, 20, menos 25, menos 5. Esos son los valores de la función en los extremos del intervalo. En segundo lugar, vamos a ver los puntos donde no existe derivada. Para ello tenemos que encontrar la derivada, tendremos que hacer la función derivada. Entonces, vamos a hacer la derivada de f de x, f' de x vale menos 2x más 4. Menos 2x más 4, la derivada de menos x cuadrado más 4x, el 2 pasa multiplicando, y la derivada de x es 1. Menos 2x más 4. Esta función existe para todos los números reales, no tiene problemas. Entonces no hay puntos donde no exista derivada. En este caso no tendremos que evaluar la función f en ningún sitio. Los puntos donde la derivada vale 0, donde f' de x vale 0. Pues bien, vamos a ver qué puntos son esos. Vamos a poner f' de x igual a 0, a ver qué puntos nos salen. Sería menos 2x más 4 igual a 0, y esto me queda menos 2x igual a menos 4, por lo tanto la x vale 2. Para x igual a 2 es cuando la derivada vale 0.
pues vamos a evaluar la función en ese punto, donde la derivada vale 0. Vamos a ver cuánto vale la función en 2. Hacemos f de 2, no la derivada, sino la función en 2, porque ahí es donde la derivada vale 0, y nos queda menos 2 al cuadrado, cuidado que lo que está al cuadrado solamente es el 2, más 4 por 2. Esto me da menos 4 más 8, menos 4 más 8 da 4. Y ya está, ya hemos evaluado la función f en todos los puntos posibles. En los extremos del intervalo, en el 1 y en el 5, y en aquel punto donde la derivada había salido 0, que era el 2. ¿Qué valores nos han salido? Pues los valores que nos han salido son el 3, el menos 5 y el 4. Pues ahí están el máximo y el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? El valor más pequeño. El valor más pequeño es el menos 5. Aquí tenemos el mínimo. ¿Y cuál es el máximo? El máximo es el 4, que es el valor más grande que nos ha salido. Aquí está el máximo. Entonces, ¿dónde tiene el mínimo y dónde tiene el máximo? El mínimo lo va a tener en 5, que es donde ha salido el valor más pequeño, y el máximo lo va a tener en 2, que es donde ha salido el valor más grande. Ahora ya se trataría de escribirlo. Es decir, me dejo un poquito de hueco y escribiríamos que f de x alcanza el máximo o el mínimo, vamos a empezar por el mínimo absoluto en x igual a 5 y vale menos 5, el valor que tiene, y f alcanza el máximo absoluto en x igual a 2 y vale 4, que son los valores que nos han salido. Aquí en 2 sale 4 y es el valor máximo, y en 5 sale menos 5 y es el valor mínimo. Y fijaos que lo único que hemos tenido que evaluar la función en una serie de valores concretos. En el 1 y el 5, que eran los extremos de la función, los extremos del intervalo, y en 2, que era donde la derivada se anulaba. Y ya está. Evaluando la función aquí, encontramos su máximo y su mínimo absolutos.